Ha arrancado la Copa Mundial de la FIFA 2026. Todo se llena de banderas, de himnos, de millones de personas mirando al mismo sitio, al mismo tiempo, la mayor celebración deportiva del planeta. Y también el torneo más contaminante de la historia del fútbol. Hoy vamos a hablar del Mundial que nadie quiere ver así. No vamos a arruinar la fiesta, no hemos venido a eso, pero sí vamos a ser honestos sobre lo que cuesta, porque los datos existen y son, cuando menos y para algunos, incómodos. El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones y 104 partidos. Se jugará en 16 sedes repartidas en 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. Un estudio publicado por Science for Global Responsibility estima que el torneo generará aproximadamente 9 millones de toneladas de CO2 equivalente. Es casi el doble de la media de los mundiales celebrados entre 2010 y 2022. Es equivalente a que 6,5 millones de coches británicos circulen durante un año entero. Supera con creces al Mundial de Qatar 2022, cuya huella se estimó en 5,25 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y en el peor escenario posible, solo el transporte aéreo podría generar hasta 13,7 millones de toneladas de CO2 equivalente. Estamos hablando de la huella de un país entero, concentrada en un torneo de un mes. ¿Y de dónde vienen esas 9 millones de toneladas? El mismo informe lo aclara sin rodeos. El transporte aéreo representa más del 85% de la huella total del torneo. Más de 4 veces las emisiones aéreas de cualquier mundial anterior celebrado entre 2010 y 2022. La explicación no es otra que la geografía. Si Qatar 2022 fue un mundial de metro, de estadios compactos, de trayectos cortos, sin fronteras, el de 2026 es un mundial de avión. Los equipos, los árbitros, los periodistas, los patrocinadores y millones de aficionados viajarán constantemente entre ciudades separadas por miles de kilómetros. Y aquí aparece un dato que pocas veces se menciona. En Qatar 2022, 1.846 jets privados volaron para asistir al torneo, superando la suma de los 4 eventos siguientes más grandes del mundo juntos, según reveló un estudio publicado en la revista Nature. Por si tienes curiosidad, estos 4 eventos fueron el Foro de Davos, el Festival de Cannes, la COP28 y la Super Bowl. En 2026, con 16 equipos más respecto al Mundial de Qatar y 40 partidos adicionales, esa cifra se va a disparar. Déjame ahora que te cuente una curiosidad que a muchos se les ha pasado por alto. En abril de 2024, la FIFA anunció su patrocinio más lucrativo hasta la fecha. Un acuerdo valorado en torno a 100 millones de dólares al año. Aramco no es una empresa petrolera cualquiera. Según Carbon Majors, es responsable de más del 4% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas desde 1965. Es la tercera mayor emisora de la historia, solo por detrás de China y la antigua Unión Soviética. Los investigadores de Fossil Free Football han calculado que el patrocinio de Aramco al Mundial podría introducir hasta 30 millones de toneladas adicionales de CO2 equivalente, más que las emisiones operativas directas del propio torneo. Y aquí está la contradicción que resulta difícil de ignorar. La FIFA tiene un compromiso público de reducir sus emisiones un 50% para 2030 y alcanzar el net zero en 2040. Pero 10 meses antes de firmar el acuerdo con Aramco, Naciones Unidas había cuestionado públicamente si la empresa cumplía con el Acuerdo de París. Y 3 años antes, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU había tramitado una denuncia de 74 páginas contra Aramco, alegando que la compañía estaba expandiendo la producción de combustibles fósiles mientras difundía información engañosa sobre sus compromisos climáticos. La capitana incluso de la selección canadiense, Jessie Fleming, lo dijo con claridad. Al aceptar el patrocinio de Aramco, la FIFA está eligiendo el dinero sobre la seguridad de las mujeres y la seguridad del planeta. Pero para entender dónde estamos hay que recordar de dónde venimos. Me explico. Para el Mundial de Qatar 2022, la FIFA hizo una promesa histórica, un anuncio que muchos aplaudieron. Gianni Infantino, en el Día Mundial del Medio Ambiente de 2022, levantó una tarjeta verde para el planeta y declaró que el torneo sería totalmente neutro en carbono. Un mes después empezaron las denuncias. Carbon Market Watch publicó un informe que la FIFA había subestimado las emisiones de construcción de los estadios hasta en un factor de 8. El científico Berners-Lee de la Universidad de Lancaster estimó que la huella real del torneo era muy superior a 10 millones de toneladas, más del triple de lo declarado por la propia FIFA.
La Comisión Suiza de Lealtad, que si no lo sabes es el organismo regulador de publicidad más relevante del país sede de la FIFA, determinó que las afirmaciones de neutralidad de carbono eran publicidad engañosa e injusta y ordenó a la FIFA que dejase de usar ese término. En otras palabras, un tribunal independiente confirmó que la FIFA mintió al gran público, a los patrocinadores, a los fans y a los propios jugadores. Ahora bien, sería injusto no presentar la otra parte. La FIFA sí ha publicado una estrategia oficial de sostenibilidad para el Mundial 2026. 4 pilares: social, medioambiental, económico y gobernanza. El pilar ambiental exige planes específicos a cada ciudad anfitriona en reducción de emisiones, en eficiencia energética y gestión responsable de recursos. Y hay ejemplos concretos que funcionan. El primero, por ejemplo, en Houston, el comité organizador se ha comprometido a abastecer de electricidad 100% de origen renovable los principales recintos oficiales. Bien. El segundo caso, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que ya opera con energías renovables y cuenta con más de 4.000 paneles solares. El tercero, el Lumen Field de Seattle, ha logrado tasas de desvío de residuos del vertedero entre el 90 y el 95% mediante una buena estrategia de reciclaje y compostaje. Estas iniciativas existen, son reales y tienen valor. El problema es la escala. Cuando el 85% del impacto climático viene de los vuelos, cuando el patrocinador principal es la mayor corporación petrolera de la historia y cuando el formato del torneo crece sin parar, mejorar la gestión de residuos o poner placas solares en un estadio no va a cambiar la ecuación. Es como poner placas solares en un crucero de lujo propulsado por combustibles fósiles y llamarlo viaje ecológico. Pero es que además hay otro problema que pasa más desapercibido aún si cabe. El mismo informe de Science for Global Responsibility advierte que 14 de las 16 sedes del Mundial 2026 tienen una altísima probabilidad de superar niveles de calor peligrosos durante los partidos. La FIFA ha respondido programando más encuentros por la tarde-noche en las ciudades más cálidas e introduciendo pausas de hidratación obligatorias, medidas razonables, pero insuficientes, según los expertos, para proteger a jugadores y aficionados en los momentos de mayor calor. Un torneo que habla de sostenibilidad debería incluir también la salud humana en su ecuación. El cambio climático no solo está en las emisiones, también está en los grados que subirá la temperatura en el campo cuando se pite el inicio del partido. Y llegados a este momento, y después de haberte explicado todo esto, es donde quiero ser muy directo. No estamos discutiendo si reciclar en los estadios está bien. Por supuesto que sí. No estamos debatiendo si la eficiencia energética importa, que claro que importa. Lo que estamos debatiendo es algo más difícil de sostener. Estamos debatiendo si un modelo de negocio basado en crecer sin límites puede seguir presentándose como responsable, porque mejore algunos indicadores secundarios. Porque la lógica actual es esta. Tenemos más equipos, tenemos más partidos, más vuelos, más patrocinadores, más ingresos. Y luego ponemos una capita de lenguaje verde para hacerla presentable y venderla como evento sostenible. Y desde ese punto de vista, las conclusiones son muy claras. La huella total del ciclo 2026 podría alcanzar las 70 millones de toneladas de CO2 equivalente, una cifra que supera las emisiones anuales de países como Portugal o Nueva Zelanda. El fútbol tiene un valor cultural inmenso, une a personas, crea memoria colectiva, genera conversaciones que muy pocos fenómenos consiguen. Y precisamente por eso, porque mueve tanto, también tiene la responsabilidad de liderar con más valentía y rigor. No basta con medir la huella si el modelo la garantiza. No basta con prometer mitigación si el diseño del evento la hace imposible. El espectáculo más grande del planeta tiene una historia detrás de cada partido y esa historia también merece ser contada. Si este vídeo te ha hecho pensar, compártelo. La conversación que el fútbol no está teniendo, nosotros sí podemos tenerla. ¿Crees que la FIFA puede y debe hacer más? Escríbelo en los comentarios. Y si quieres seguir informado o informada sobre deporte, clima y sostenibilidad, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo.